que el secreto de Fátima está ligado, de acuerdo a lo que el propio Hannah Ratzinger nos dice, que su contenido se refiere a los peligros de la vida de la fe y que además está confirmado por otras apariciones marianas. Entonces de ahí nos tomamos para indagar qué es lo que la Virgen ha dicho en otras apariciones marianas. Y es claro que la Virgen le habló por ejemplo, a la Virgen, al padre Gobi, sobre el contenido del secreto, varias veces cuando el padre Gobi iba a Fátima. Y le decía que su secreto se refería a dos cosas: a la iglesia, a la apostasía, al hombre de la iniquidad que entraría dentro de la iglesia, y a la humanidad. Una humanidad que se ha revuelto, que se ha vuelto ofensiva a Dios, una humanidad que ha pecado hasta el cielo y que será sometida a la purificación de la que habla Zacarías respecto a las dos partes de la tierra que serán purificadas. Entonces, esa insistencia de la Virgen al padre Gobi nos revela la crisis que vendría dentro de la iglesia y lo que hemos venido observando a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, no solamente Vaticano II, a partir teológicamente hablando, la crisis empieza en el siglo XIV, ¿verdad? Con toda darle más importancia a la razón, a la ciencia, por encima de la fe, pero que llega a su culmen en la Revolución Francesa con la libertad, igualdad y fraternidad, la diosa razón, la aplastada al infame, que decía Voltaire, y luego toda la degeneración que de ahí vino, el subjetivismo, el indiferentismo, el modernismo, el nacionalismo, el feminismo radical y todo lo que estamos viviendo y que está refundido en todas estas filosofías que promueve el movimiento de la nueva era. La Iglesia, a partir del Vaticano II, está dividida. Acordémonos que el Papa quiso que fueran patriarcos rusos al concilio, que hubo un pacto, el pacto de Metz, por la cual se obligó a que no se condenaría al comunismo bajo ninguna forma en el Vaticano, y que esto contradecía lo que Pío XII había dicho, el comunismo, que era intrínsecamente perverso. De hecho, ya no hubo ninguna condenación ni de Juan XXIII ni de Pablo VI, sino hasta Juan Pablo II, que vuelve a decir que el comunismo es un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, vemos todo este problema que se da al interior de la Iglesia, lo que provocó la reforma litúrgica, lo que provocó en la Santa Misa, que ya todos conocemos, la rebelión de las monjas norteamericanas, el catecismo holandés. Bueno, terrible la situación que se da al extremo de que Pablo VI, indudablemente, se da cuenta de la tragedia que la Iglesia está viviendo y le llevó a decir en esa locución de Resiste Fortes Infine, ¿verdad?, que estábamos viviendo la autodemolición dentro de la Iglesia y que el humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia de Dios. Pablo VI le confiaría a su confidente Jean Guiton, poco antes de morir, que dentro del catolicismo parece a veces dominar un pensamiento de tipo no católico. Y puede suceder, dijo el Papa, que este pensamiento no católico dentro del catolicismo se convierta mañana en el más fuerte. Es necesario que suscite una pequeña grey, le decía el Papa a este confidente suyo. Y es así como desde luego con el Pío X, con la Pacendi, que habla de estos males que se estaban dando en el mundo y que era el anuncio del final de los tiempos, y cómo el enemigo estaba dentro de la misma Iglesia. Y es aquí en la que se deben entender las palabras de León XIII, cuando en la ocasión de componer la oración a San Miguel Arcángel, en la parte introductoria que no se conoce, dijo él: es en el mismo lugar santo donde ha sido establecida la sede de San Pedro y la silla de la verdad para iluminar al mundo, en que ellos, los enemigos, esos masones que vio Maximiliano Kolbe el 13 de mayo del 17 allá en San Pedro, han elevado ellos el trono de su abominable impiedad con el designio inicuo que cuando el pastor sea golpeado, las ovejas se dispersan. O sea, palabras del Papa León XIII. Entonces, junto con esto no podemos negar o hacer a un lado lo que la Virgen le dijera al padre Gobi, la masonería dentro de la Iglesia.
¿Por qué la masonería? Porque ellos tienen un plan concertado, como lo dijo Pierre Virion en su libro El misterio de iniquidad, traducido al español como el complot dentro de la iglesia. Y digo esta frase, esta idea, porque la masonería dentro de la iglesia, la alta masonería, pretende establecer una iglesia paralela a la iglesia católica. Pero dice el canónigo Roca, el papado desaparecerá y el nuevo orden social se implantará desde Roma, pero al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma y contra Roma. Esta es una frase verdaderamente asertiva, y la repito. El nuevo orden social se implantará desde Roma, o sea, saldrá de Roma, de la iglesia romana, pero al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma y contra de Roma. Y recibirá, sin embargo, de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Entonces, esta idea yo la traslado a lo que es mi tesis, que voy a expresar a continuación. Entonces, estamos hablando que surge de la misma iglesia de Roma una falsa iglesia, que es lo que vio Juan en el Apocalipsis, una iglesia, una mujer vestida del sol, que gime dolores de parto, una mujer que está preparando la parucía, por eso tiene dolores de parto, que huye al desierto y da a luz un varón que con cetro de hierro rige las naciones. Pero hay otra mujer falsa, prostituta, que fornica con los reyes de la tierra, encima de una bestia, al servicio del nuevo orden mundial, y esta bestia sobre 7 colinas, que es Roma. Entonces, es en esa base escriturística donde vemos este asalto a la iglesia, una iglesia falsa, que es rica, que está revestida de oro, de púrpura,